Bien, estimadas y estimados colegas, estamos iniciando una nueva charla del ciclo de charlas del Centro de Apoyo a la Docencia de este primer semestre del año 2025. Les doy las gracias por acompañarnos. Eh, Hoy día vamos a tener una interesante charla sobre inteligencia artificial en la gestión curricular universitaria con el doctor Manuel Vargas Pérez. Eh, Manuel es un académico y consultor con un enfoque apasionado en la educación, la investigación y el desarrollo comunitario. Su trayectoria se ha forjado en diversas instituciones, destacándose la Universidad Estatal a Distancia, UNED, donde ha liderado proyectos de investigación y acción para mejorar la capacitación y formación en colaboración con el Biciclo y diversas organizaciones internacionales. Su labor ha sido reconocida con el título de Universitario Distinguido durante 3 años consecutivos, el 2019, 2020 y 2021, reflejando su compromiso con la excelencia y el impacto social. Tiene un doctorado en educación y pedagogía por la Universidad de Costa Rica y su investigación se centra en la gamificación digital, inteligencia artificial y la educación física. A nivel internacional, el doctor Vargas también ha sido conferencista destacado desde el 2017, compartiendo su experiencia en temas como la economía circular, la financiación municipal y la educación formal, y además tiene experiencia como director de proyectos de cooperación internacional. Y ha gestionado iniciativas en distintos países de Latinoamérica y de América en general. De hecho, me contaba, doctor Manuel, que ha tenido la posibilidad de estar en Chile y que conoce tanto el centro y el norte de nuestro país. Y ha aceptado con mucho entusiasmo, y yo le agradezco mucho esta invitación para esta charla. Así que, sin más, te dejo con la palabra, Manuel. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo cordial hoy desde Cartago, en Costa Rica, ¿verdad? Una provincia al sur, la antigua capital, de hace bastante tiempo ya, la primera capital que tuvo Costa Rica. Y pues bueno, sí, en efecto, he trabajado con algunas universidades en Chile, principalmente con la Universidad de Tarapacá, a quien siempre le guardo un gran cariño y respeto, principalmente a la Facultad de Ciencias Sociales, en donde hemos hecho publicaciones conjuntas y hemos trabajado también algunos temas sobre gobernanza universitaria, transversalmente el tema también de la inteligencia artificial. El día de hoy, ¿verdad? Primero, reflexionar un poco sobre la posibilidad que tenemos todos y todas al estar acá, de este lado, pudiendo discutir un tema que ya viene más o menos desde el 2010. La inteligencia artificial no es algo que salió hace un año, hace 2 años, no, viene más o menos desde el 2010. En los países nórdicos ya se empieza a involucrar en las estructuras curriculares lo que es plenamente la transversalidad de la inteligencia artificial, principalmente en los programas educativos de primer y segundo ciclo. Lo que sucede es que existe, como siempre, ¿verdad? Un rezago en la forma en que llega la ola a otras latitudes del planeta. Y en los últimos 2, 3 años en la región latinoamericana hemos tenido un boom, pero un boom no porque el docente, no porque el curriculista, ¿verdad? Llegue y diga, está esta herramienta. Un boom que se da principalmente porque los estudiantes descubren a partir de métodos globalizadores como las plataformas sociales, TikTok, Instagram, etcétera, que existe por ahí un chat que usted llegue y le pregunta algo y te hace la tarea. O que existe por ahí, ¿verdad? La noción de que le puedo preguntar algo a a esta herramienta y me responde el examen. Entonces, a partir de ahí, más o menos 2019, que empieza a darse esto, ya 2022, es cuando nosotros, ¿verdad? Empezamos a vislumbrar, ok, no podemos combatir la inteligencia artificial, no podemos verla desde una lógica de castigo, porque no tenemos las herramientas para detectar plenamente qué se está usando, qué no se está usando de inteligencia artificial. En ese momento, las principales herramientas de plagio ni siquiera detectaban cuáles eran los apartados de usabilidad de la inteligencia artificial. Y entonces ahí es donde surge la pregunta: como especialistas en educación, como educadores, como formadores de talento humano, como formadores
de personas con pensamiento y racionalidad crítica en la sociedad, ¿cómo vamos a involucrar la IA? Porque ya vino para quedarse. Entonces, pues bueno, a partir de esa pregunta es donde surgen estos elementos que vamos a revisar el día de hoy. ¿Cómo se inserta la IA en la educación superior? Un caso bastante particular que tenemos aquí en Costa Rica. ¿Cómo se da, verdad, esa gestión curricular adaptativa? Porque ese es un modelo curricular que tenemos que analizar y visualizar. ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos de la inteligencia artificial y la gestión curricular en esta sumativa? ¿Y cuáles son las rutas de transformación? ¿Cómo tenemos que modificar y adaptar el contenido en las aulas? Lo importante de esto, hace un año, un poco más, en Costa Rica se celebró un congreso sobre educación, Congreso Internacional de Educación Latinoamericana, y el doctor Henry Quero, ¿verdad? Dijo una frase muy interesante, que la IA no nos va a reemplazar a nosotros como docentes, pero que sí está transformando el trabajo de nosotros como docentes. Y definitivamente, pensémoslo hace 35 años, cuando Microsoft decide involucrar y hacer plenamente el software de Microsoft Word, Microsoft Excel, ¿verdad? Ello no reemplaza, por ejemplo, en Excel, pensémoslo, no te va a reemplazar a la persona contadora, a la persona financiera que tiene que estar haciendo cálculos, que tiene que estar presentando información contable de empresas o de sus negocios, etcétera, que tiene que estar a la mano de auditorías. Lo que vino a hacer es ayudar la forma en cómo se presenta y se gesta la arquitectura de la información para su desempeño dentro de una profesión. Lo mismo está pasando ahorita con el tema de la inteligencia artificial. Mucho se habla de que la inteligencia artificial va a venir a sustituir al ser humano en múltiples eslabones. Y realmente quien esté convencido de ello es porque no ha visto que lo que va a venir a potenciar es el trabajo que se desarrollan en ciertas áreas de la educación, las ciencias sociales y las ciencias exactas. Es importante entender en esta línea, ¿verdad?, que la inteligencia artificial no va a venir a sustituir al docente como tal, porque la inteligencia artificial la nutre el mismo ser humano con los contenidos que se le están dando y que se le están aportando a la hora de gestionar la información. 124 millones de prompts o comandos le ingresan a la inteligencia artificial por minuto en todo momento, de todas partes del planeta, en más de 67 idiomas, en más de 122 dialectos. Esos prompts están nutriendo constantemente la inteligencia artificial. Ahí lo que se está nutriendo es un banco de datos de información. Y hay que recordar en esta línea que hay dos tipos de inteligencia artificial. Ahorita vamos a ver cuáles son esos dos tipos, pero los que se utilizan en este momento, los que son de libre acceso y aún con paga, ¿verdad? Utilizan inteligencia artificial generativa, que eso lo que hace es de ese banco de datos darle un sentido práctico a la información que estamos consultando a través de modelos de probabilidad y de ciencia de datos. Entonces, qué sé yo, si ahorita nos metemos en uno de estos softwares, pensemos en Grok, pensemos en ChatGPT y le preguntamos que nos analice desde una visión holística el conflicto de Palestina a Israel, ¿verdad? Probablemente nos tome un contexto de la situación histórica, de la situación actual, ¿verdad? Y ahí quede. Pero si le preguntamos, ¿verdad?, que lo analice de una lógica del concepto, por ejemplo, de limpieza étnica, lo que va a hacer en el banco de datos es buscar qué hay de todos los comandos que le han nutrido en los últimos 5 o 6 años sobre el concepto limpieza étnica y empezar a vislumbrar un camino para llegar al prompt de la pregunta que usted le está generando. La inteligencia artificial por sí sola no se piensa como un ente que viene a gestar un proceso racional reflexivo. La inteligencia artificial, por eso ese concepto artificial, lo que viene a demostrar es la posibilidad que a través de comandos matemáticos y ciencia de datos
se brinde una respuesta con un sentido técnico práctico en un proceso para que usted, ser humano, pueda reflexionar si eso tiene una coherencia en el plano contextual que usted está desarrollando el proceso, en este caso educativo. Usted le puede preguntar o puede hacer el ejercicio con la inteligencia artificial de que le explique cómo ve o cómo visualiza un gato el conflicto palestino-israelí y probablemente le tire o le genere una respuesta. La pregunta reflexiva, filosófica, desde una visión kantiana, desde una visión pontiana, ¿verdad? Es, ¿esa respuesta sirve de algo para explicar ese fenómeno? ¿Cómo puedo utilizar yo eso que me está generando la inteligencia artificial para explicar lo que se está vivenciando en este momento del otro lado del planeta? ¿Es coherente? ¿Tiene sentido lógico, práctico o no? Ahí es donde entra el docente. Y el docente en esta línea, ¿verdad? Lo que necesita de la inteligencia artificial es vislumbrar una automatización de los procesos para generar espacios de reflexión que le permitan al estudiante comprender los contextos en el que está trabajando y trabajándose, formando y formándose. Y lo más importante que hemos aprendido en los últimos 3 años dentro de la Universidad Estatal a Distancia, específicamente en la cátedra de administración, es que no podemos pretender ni castigar el uso de la inteligencia artificial, pero tampoco podemos premiar que el estudiante haga un uso excesivo de la inteligencia artificial. ¿Cómo, entre comillas, limitamos eso? A partir de unos postulados interesantes de Siemens y Long que datan de 2011, vean que esto ya viene desde hace un buen rato, es interesante que los autores nos hablan de la integración participativa para entender, atender y promover necesidades formativas a través de trayectorias personalizadas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros con un esfuerzo en algunos cursos de las cátedras a través de la encargada de cátedra, doña Gretel Schonwand, ¿verdad? Es entender las necesidades de los estudiantes. La UNED en Costa Rica tiene 36 sedes que van de los quintiles más altos socioeconómicos hasta los más bajos, y es entender cuáles son las necesidades formativas que tienen los estudiantes y adaptarlas bajo un principio que se maneja en la UNED de que la transformación digital y el involucramiento de la inteligencia artificial son fenómenos que tienen que ser atendidos desde el humanismo y desde las humanidades como tal. No podemos dejar de lado que estos son procesos humanos, no maquinizables. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado trabajando nosotros? Que si estamos vinculando inteligencia artificial en un curso con pueblos originarios, la cosmovisión del pueblo originario se vea involucrada plenamente en el proceso formativo para no estar nutriendo servidores o bancos de datos de terceros con elementos de la cosmovisión del pueblo originario, sino entender ¿cómo podemos nosotros hacer una vinculación plena sin que existan elementos de brecha digital, distanciamiento digital y obsolescencia programada en los planes de estudio y en las estructuras curriculares? A partir de ahí, hemos trabajado un marco conceptual amplio, pero hoy les voy a presentar los principales conceptos vinculados al currículum y a la inteligencia artificial, en donde nos hemos casado con el modelo de inteligencia artificial generativa. El modelo de inteligencia artificial generativa lo que nos permite es crear contenido nuevo y original a partir de datos ya existentes. ¿Y cuáles son esos datos ya existentes? Nosotros tenemos la utilización vital de unidades didácticas. El libro como tal no desaparece, lo involucramos de pleno. Entonces, por ejemplo, pensemos esta materia, este es el curso de gerencia pública que se brinda en la cátedra de administración, y nosotros lo que hacemos es dotar al estudiante, ¿verdad? Estas unidades didácticas se actualizan cada 5 años,
Dotamos al estudiante de datos, conceptos, análisis, criterios, ¿verdad? Que están ahí. Y luego, ¿cómo hacemos? A partir de lo que está nutrido en este libro, involucramos herramientas multimediales. Por ejemplo, aquí pueden observar con un código QR para que la persona estudiante desde su celular o tableta pueda accesar a contenido complementario que estamos generando en nuestro propio chatbot de la cátedra, no para que el estudiante vaya y le pregunte a ChatGPT, dígame qué es la gerencia pública, sino para que el estudiante pueda más bien decir, ¿cómo puedo vincular el concepto de gerencia gubernativa a mi municipio? Y si el municipio, por ejemplo, está abajo en el índice de desarrollo humano, se le vincula un ejercicio anexo al estudiante para que reflexione, que diga, ¿verdad? ¿Cómo puede usted potenciar las métricas de desarrollo humano en su municipio para que el próximo año, cuando la Contraloría General de la República publique la lista de los índices de desarrollo humano cantonal, su municipio esté mejor? ¿Cómo vincularía los ODS? ¿Cómo vincularía la participación de la mujer? ¿Cómo vincularía, verdad, temáticas STEM dentro del municipio, educación, etcétera? Entonces, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial generativa en este caso? No llega a suplir una necesidad de que el estudiante le diga, tengo una tarea y necesito que me responda tal cosa. No, lo ponemos a reflexionar de la mano de la unidad didáctica. Lo ponemos a cuestionarse elementos de su naturaleza contextual de la mano del concepto que está en la unidad didáctica y el apoyo que le genera la inteligencia artificial para hacer esa vinculación y entender el fenómeno que está viviendo aplicando elementos de la unidad didáctica y aplicando elementos de simulación en la inteligencia artificial. ¿Eso qué nos ha permitido? Nos ha permitido generar propuestas de currículum adaptativo, ¿verdad? Que constantemente y anualmente podemos estar revisando no solo los contenidos de las unidades didácticas que remozamos cada 5 años, que cambiamos cada 5 años, sino los contenidos estructurales de los cursos, los métodos, las tareas, la generación de casos. ¿Qué nos ha permitido la IA generativa? Que el estudiante cometa cuantos errores quiera en el espacio de la virtualidad, pero que cuando llegue a su realidad no lo cometa. Pensemos, por ejemplo, fiscalización, pensemos, por ejemplo, cálculo tributario, pensemos, por ejemplo, en las ciencias exactas, cálculos matemáticos de fórmulas. Equivóquese cuanto pueda en la simulación de los casos, porque cuando ya llegue a la vida real, al escenario real, el margen de equivocación prácticamente es nulo o cero. ¿Qué nos también ha permitido esto? Nos ha permitido mejorar los sistemas de tutorías virtuales. Nos ha permitido generar análisis en tiempo real de las formas como los estudiantes están aprendiendo y cómo quieren aprender. Y nos está permitiendo, ¿verdad? Una gestión de calidad de los contenidos analíticos que brindamos en las estructuras curriculares. Al tal punto que con un gran colega chileno, don Francisco Ganga Contreras, empezamos a trabajar hace 2 años en una propuesta de gobernanza participativa en los procesos de gestión educativa. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta, por ejemplo? Que cuando involucramos inteligencia artificial generativa en cursos donde tenemos altos niveles de deserción o abandono, retenemos a la persona estudiante. Que en cursos donde tenemos la vinculación del falso recuerdo, ¿qué es esto? Que cuando ingresa el estudiante al curso y le dicen, por ejemplo, pensemos en un curso donde hay 100 estudiantes y donde de esos 100 estudiantes, 55, la mitad, poco más, poco menos, son mujeres. Y que era un curso vinculado a STEM. Y que ese curso vinculado a STEM en el histórico tenías que la tasa de deserción y abandono recaía sobre la mujer. ¿Qué nos ha permitido esto? Nos ha permitido más bien potenciar las habilidades STEM y potenciar que la tasa de deserción femenina de los cursos no caiga, hay una alta tasa de retención en los cursos y una alta tasa de aprobación al finalizar el curso. ¿Qué nos ha permitido esto? Manejar también el falso recuerdo del docente como tal. ¿Cuántos de ustedes
no entraron a un curso y el profesor lo primero que decía es, lástima este auditorio de 50 personas porque solo me van a pasar el curso 4 personas. ¿Verdad? Entonces ya habían 46 estudiantes que empezaban a pensar, no, ¿para qué me voy a quedar aquí si voy a perder el curso? No, ¿qué voy a hacer yo aquí perdiendo el tiempo y haciéndole perder el tiempo al profesor? ¿Qué permitimos con esto en la inteligencia artificial generativa? Que el docente pueda promover ejercicios bien estrictos en el marco de la simulación en el espacio virtual, no a modo de castigo al docente, sino a modo de, perdón, del estudiante, sino a modo de entender los procesos y formas de aprendizaje del estudiante en tiempo real. ¿Qué permite eso? Que cuando el estudiante llega al examen, el estudiante ya llega tranquilo, se bajan los niveles de ansiedad, se bajan los niveles de preocupación y suben los niveles de motivación, de rendimiento y de esfuerzo categórico académico. Ahora bien, todo esto suena muy bonito, todos los cambios que se han hecho, todo suena fantástico, parece una utopía, pero siguen habiendo problemas. ¿Cuáles son los problemas? El primero que tenemos aquí en Costa Rica es el de la brecha digital, ¿verdad? Y la brecha digital, la UNESCO lo define como la diferencia en infraestructura tecnológica y acceso a dispositivos. Y en Costa Rica, 1 de cada 5 estudiantes todavía sigue sin estar conectado a Internet. La universidad para la cual brindo servicio, la UNED, es una universidad bastante particular en el sentido de que es lo que llamaríamos en otros países una universidad para el campesinado, una universidad agrícola o una universidad para el ejército. En Costa Rica no tenemos ejército, pero sí tenemos una alta composición todavía de personas que nutren el cuerpo campesino y el cuerpo agrícola del país. La UNED, en un acto muy loable, se da como esa universidad del Estado que le permite a las poblaciones vulnerables socioeconómicamente hablando que ingresen a la educación superior. Pero recordemos que en los casi 50 años de vida de la Universidad Estatal a Distancia es hasta que llega la pandemia que nos hace pensar en la estatalidad a distancia virtual. Antes, la estatalidad a distancia era en papel. Entonces, todavía, aunque se han hecho esfuerzos muy grandes en los últimos 3 años después de la pandemia, siguen existiendo elementos vinculados a brecha digital enormes que todavía se siguen trabajando y combatiendo. Estos elementos suenan muy bonitos también, como les decía, pero han habido retos. Otro de los retos, ¿verdad?, es poder vincular las unidades didácticas y la literatura. Y eso es importante, ¿por qué? Porque es hasta 2020 cuando ya empezamos a trabajar el acervo de nuestros libros en función de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Pero ¿qué pasa con lo que estaba atrás? La pregunta era, ¿se vuelve obsoleto? ¿Lo desechamos? ¿Ya no nos sirve? Yo no soy de esos docentes ni académicos que piensan que una bibliografía menor o mayor a un tiempo determinado es mala, porque entonces dejaríamos de estudiar a grandes pensadores, ¿verdad? Como Platón, como Aristóteles. ¿Por qué? Porque ya datan de más de 5 años. Yo no pienso en eso. Pero ¿cuál fue el reto que tuvimos dentro de ese acervo tecnológico y que están teniendo las universidades latinoamericanas con las que trabajo en esto? Dejar de pensar que la data o la temporalidad de un libro no es adaptable a las funciones específicas de la inteligencia artificial generativa. Para ello, ¿qué es lo que se diseña? Se diseña un acervo digital que se trabajan directamente con las bibliotecas de las universidades y tenemos la posibilidad de que el estudiante, dentro de esta transformación que está viviendo digital, pueda tener también acceso a bibliotecas plenas o a bases de datos más abiertas, más ricas, menos comprometidas con el fenómeno de la globalización educativa que te dicta que si no estás en un cuartil elevado, no es una buena publicación, que si no estás en los últimos 5 años de publicación, estás obsoleto. Que esto es lo que se conoce como el fenómeno de los depredadores literarios, ¿verdad? De que es que usualmente las universidades estatales en Latinoamérica tratan de casarse muchísimo
porque, bueno, vamos a ver, hay incentivos, etcétera, en que los docentes o académicos estén publicando en revistas de alto impacto y excelente indexación, pero las más de las veces ese contenido ni siquiera le llega a los estudiantes porque tenés que pagar cifras altísimas para poder estar revisando esas bases de datos. Entonces, ¿cuál fue el trabajo que hemos venido haciendo desde la cátedra? Generando contenido de alta calidad abierto para todos y todas los estudiantes que se complementen en las unidades didácticas nuevas a modo de qué? De acceso también a través de códigos QR o enlaces digitales de escaneo para que las personas no tengan un libro, tengan múltiples libros en el alcance de un espacio físico. Eso que nos ha generado también un repensamiento y un replanteamiento de las políticas educativas que tenemos en la región y cómo gobernamos y cómo se genera la gobernanza educativa superior en nuestra región. Chile es un modelo de excelencia académica en Latinoamérica. ¿Ok? ¿Qué podemos tomar de Chile? Entonces, a partir de ahí, es donde nos damos cuenta de que podemos ingresar también a rankings universitarios que sean más solidarios con el tema de la transformación digital desde una visión humanista. Y eso que nos permite una vinculación plena a las necesidades de la población. No es solo estar en un ranking para decir somos los mejores, porque esa es una utopía que, vamos a ver, ya las universidades consolidadas de Latinoamérica lo tienen como tal. Pero ¿qué hacemos con esta visión? Nos apalancamos con esas universidades fomentando acuerdos, convenios, cartas de entendimiento para humanizar la transformación digital, para aprender los procesos de transformación digital. Y hemos tenido experiencias muy buenas. El Politécnico Jaime Sasa Cadavid, que nosotros nos apalancamos a la Universidad de Tarapacá por estar en el Ranking Times, aprendemos de ellos, adaptamos procesos y entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que la UNED ahora esté superior, que esté mucho mejor, no. Es que le permite, a partir de la experiencia, enseñarle a otras universidades. Entonces luego viene el Politécnico Jaime Sasa Cadavid, viene la Universidad de Medellín a tratar de aprender cómo fue lo que hicimos. Y es un aprendizaje en cadena. Nosotros aprendimos de la UTA, aprendimos de la UBA en Argentina, aprendimos de la UNAM y ahora podemos transmitir y traspasar ese conocimiento. Hay que entender también una cosa muy importante en este esquema y es que el currículum verdaderamente inteligente no es el que le enseña lo mismo a todos y todas, sino el que con ayuda de la inteligencia artificial aprende de las necesidades de cada estudiante para enseñarle mejor. Y eso es otro elemento que hemos aprendido de la inteligencia artificial generativa, que nos permite en tiempo real entender las necesidades de la persona estudiante, facilitándole y personalizándole su proceso de enseñanza y aprendizaje. Y eso en una universidad como la UNED es vital, porque tenés, por ejemplo, más del 60% de de tu carga estudiantil que son mujeres. De ese 60%, un 40% mujeres jefas de hogar. Mujeres que por primera vez tras haber salido del colegio y dejaron un periodo de latencia de 5 o 10 años, están ingresando a la educación superior con el deseo no solo de estudiar, sino de superarse para mejorar las condiciones socioeconómicas de la familia. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite entender y adaptar en tiempo real las necesidades estudiantiles. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo? O sea, ¿cómo hacen ustedes para entender eso en tiempo real? Si ustedes son a distancia, si ustedes no tienen el contacto con el estudiante. Bueno, nos damos cuenta en tiempo real a partir del chatbot generado en función de las necesidades de los estudiantes. Y ahí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cuando un estudiante tiene confusiones de cosas tan banales como las entregas de las tareas, hasta confusiones metódicas en el ejercicio. Si, por ejemplo, con la ciencia de datos nos damos cuenta que 25 estudiantes están preguntando lo mismo o conceptos vinculados a una pregunta, ¿qué nos está diciendo eso? Que puede ser que el ejercicio que formulamos en un proceso de evaluación no es el correcto o no es lo suficientemente claro para los estudiantes. Entonces, generamos la adaptación del ejercicio.
Si varios estudiantes están reportando que tienen problemas con la carga de videos o con la descarga de videos y revisamos la zona de donde viene la consulta, podemos darnos cuenta en tiempo real si hay algún problema de fallo de conexión a Internet o que tal vez los videos y el material multimedial que cargamos es muy pesado para la zona donde se encuentran los estudiantes para generar descargas rápidas. Eso es lo que nos permite también cuantificar, por ejemplo, en tiempo real, problemas de dislexia, problemas de cacofonías, problemas de presentación de ideas de los estudiantes. Nos permite cuantificar en tiempo real y un caso que vamos a ver en esta presentación, cómo disminuye el tema del plagio académico. Cuando teníamos tasas elevadísimas de plagio académico porque no conocían cómo citar en APA o Chicago de Houston y nos permite entonces generar una campaña de sensibilización para enseñarle al estudiante cómo hacerlo correctamente. Por eso es IA generativa, porque podemos generar cambios en tiempo real. Ello nos ha permitido entender también que existe una fórmula que debe respetarse, y es esta fórmula que nosotros tratamos de respetar siempre, que es que exista una conectividad estable, porque es un derecho como tal. Si estamos facilitando procesos de enseñanza y aprendizaje digitales y virtuales, la persona estudiante debe poseer una conectividad estable. Si no, le estamos violentando su derecho de tener un acceso a la educación igual al como el que tenemos aquí en el Valle Central en Costa Rica, donde yo ahorita tengo acceso a 1 giga de descarga, ¿verdad? Bueno, si yo me muevo a Talamanca, que es una región de pueblo originario, lo más que puedo aspirar a tener ahí son entre 100 200 megas de descarga. Otro elemento importantísimo que mantenemos en esta fórmula es que el estudiante debe leer, sí o sí debe leer en físico o digital, preferiblemente en físico. Las unidades didácticas, los libros no deben desaparecer de este proceso, porque si no le estamos diciendo al estudiante, consúltele toda la inteligencia artificial y ahí entramos en este bucle que ahora vamos a ver más adelante del fenómeno de le pregunto a la inteligencia artificial y lo que me dice la verdad absoluta. Y finalmente, existir un dinamismo pleno entre algo que llamamos diálogo de saberes. Y el diálogo de saberes es un tú a tú entre el docente y el estudiante. No podemos permitirnos que el estudiante le consulte a la inteligencia artificial algo que nos puede consultar a nosotros. ¿Qué si le permitimos al estudiante que a través de los ejercicios que se encuentran en las unidades didácticas juegue, intercambie, simule con la inteligencia artificial? Pero estaríamos fallando plenamente si un estudiante comienza a preguntar conceptos asociados a la literatura, que tenga dudas, por ejemplo, la aplicabilidad de los 5 principios de gobernanza digital, que le pregunte a la inteligencia artificial, mira, no entiendo, explíqueme esto. Ahí estamos fallando, porque no estamos dinamizando el espacio del aula. Así las cosas, como les decía, ¿verdad? Un ejemplo muy interesante que hemos tenido es el comportamiento del plagio con y sin uso de la IA. Esto lo venimos midiendo desde el 2020 para un curso, ¿verdad? Que es el de gerencia pública como tal, y vemos los niveles de disparo que habían en 2020, ¿verdad? Donde no teníamos involucramiento pleno de la inteligencia artificial. En el curso 2, que es empresarialidad, ¿verdad? Ahí vemos cómo se va moviendo también las dinámicas. El curso 3, gerencia estratégica, vemos cómo se iba moviendo. Y el curso 4, ¿verdad? Que tenemos, que usamos IA en el primer año y en el tercer año nada más. Entonces vemos cómo se mueve. En el primer año bajísimo, en el segundo año les limitamos el uso de la IA, les dijimos no pueden usar IA para citar, etcétera. Se dispara un poquito. En tercer año lo volvemos a poner, a solicitar al estudiante que use IA, los mecanismos de IA, se vuelve a bajar y en 2023 limitamos ese uso y otra vez vuelve a dispararse. Entonces, el curso 4, que es el que nos da esa fotografía de cuándo usarlo y cuándo no, nos está diciendo algo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el estudiante se concentra más por presentar una tarea decente que por preocuparse en esa decencia de tarea de respetar las normas de citación, de respetar las normas de referenciación bibliográfica.
Y el docente no se estaba enfocando en eso en los cursos. Al docente pensaba dentro del curso, yo soy profesor de gerencia pública, yo no soy filólogo, porque tengo que explicarle a una persona cómo tiene que citar. Entonces, ¿qué nos permite esto desde la parte curricular? Nos permite reacondicionar y nos permite decirle al estudiante, usted puede hacer uso de herramientas de inteligencia artificial para citar, para evacuar dudas, les mostramos los modelos, hacemos un prompt para que ellos vean cómo es y al docente le decimos, no hay ningún problema que usted no sepa utilizar. Si usted trabaja en un banco, usted es financiero en un banco, usted es contralor de la República, etcétera. Usted nos facilita este curso de gerencia, de ética pública, de ética en la probidad. Usted lo hace y lo hace muy bien. Pero también dentro de los escenarios y las reglas del curso, pues cuando van a presentar un trabajo, cuando presentan una tarea, tienen que saber citar. Entonces le enseñamos al docente con inteligencia artificial y lo capacitamos en tiempo real. Aquí es importante de lo que ya hemos visto, ¿verdad? En los últimos 4 años, que podemos decir a ciencia cierta, o incluso con un estudio publicado ya en la revista REDU de la Universidad Politécnica de Valencia, que ya podemos ver que la efectividad de la inteligencia artificial generativa en el aula aumenta la comprensión lectora porque le permite al estudiante entender de mejor manera lo que se le está preguntando, lo que se le está cuestionando, los casos que se le están desarrollando, ¿verdad? Le permite al estudiante plantear mejor las consultas al docente. Ya no son consultas de, por ejemplo, hemos pasado de tener consultas tan banales como, profe, es que la tarea dice que en 4 párrafos tengo que desarrollar tal idea a más bien tener, profesor, ¿cómo está? Yo puedo desarrollar tal idea vinculando este concepto, este otro concepto y vinculando un caso que me está sucediendo actualmente donde trabajo. Son preguntas que involucran un análisis y un bagaje más técnico, normativo en función del curso, que preguntas más de cuestiones estéticas de cómo presentar una tarea. Hemos visto que potencia habilidades de resolución de problemas, ¿verdad? A partir del desarrollo de casos bien estructurados en donde el estudiante, la estudiante se ponen en el caso como tal, en el centro del caso y lo empiezan a comparar en gestión de lo que están viviendo en su espacio del día a día. Nos permite proyectar innovación y soluciones amparadas al contexto real. Podemos hacer simulaciones plenas en espacios virtuales donde el único castigo que van a tener en el ejercicio que se está haciendo es que se les indique que tienen un error, a diferencia de que lo vayan a hacer, por ejemplo, en su diario vivir, en sus espacios de trabajo, donde hay, por ejemplo, en la administración pública, todo el peso de la norma y la ley les caería encima. Ha estimulado muchísimo el uso de bases de datos. Hemos tenido un aumento de que los estudiantes ya no nos citan el Rincón del Vago, ya no nos citan Wikipedia. Aún así, tienen acceso a bases de datos EBSCO, Scopus, Latindex, Redalyc, WebOS, ¿verdad? Entonces, hemos permitido también una democratización del uso de la base de datos en estudiantes, abriéndole nuevas oportunidades de leer, entender y analizar qué se está haciendo a nivel regional y a nivel mundial. Y nos ha mejorado totalmente la retención en el aula, evitando abandonos y deserción, principalmente en comunidades originarias y en comunidades socioeconómicas vulnerables. Para ir finalizando, ¿verdad? Algunas oportunidades y desafíos que hemos también generado a modo de ir visualizando estos últimos 3, 4 años. Y es preguntarse qué nos permite ya la IA como gestores curriculares. Y en efecto podemos hablar de que nos permite una personalización del aprendizaje. Nos permite, ¿verdad? Predecir para tomar decisiones. Aquí involucramos algunos softwares como Mactor, Maxen, Micmac, ¿verdad? De la escuela colombiana francesa, para ver por dónde va a ir la motivación, por dónde va a ir el rendimiento, por dónde puede pasar la deserción, por dónde puede pasar el aburrimiento, ¿verdad? En términos más coloquiales. Nos permite también generar una automatización de procesos. ¿Para qué? Para que las consultas de, qué sé yo, de presentación documental
no sean la tónica, ¿verdad? Antes pasábamos de consultas en la base de datos de, profesor, ¿cuándo tengo que presentar la tarea? Ahora esas son las menos que tenemos. ¿Por qué? Porque ya con el uso de la IA generativa, el estudiante tiene marcado incluso en su propio calendario y le está notificando en tiempo real cuándo tiene que presentar una tarea, cuándo se vence el plazo de presentación, cómo tiene que subirla en el Moodle, ¿verdad? Y como les decía al inicio, la actualización constante de contenidos. Eso es enriquecedor en este proceso. ¿Existen desafíos? Claro que sí. Existen desafíos en función de la medición del conocimiento. Estamos desarrollando una herramienta a partir de un estudio que realiza una colega chilena, la doctora Paulina Martínez Pinto, justamente de la Universidad de Tarapacá y la Universidad de Barcelona, sobre cómo medir realmente si los estudiantes están motivados con estos cambios, cómo medir realmente si el estudiante, ¿verdad?, está quedándose en el aula por una motivación de continuar aprendiendo o por una motivación de que al rato, ¿verdad? Porque puede ser una hipótesis, está aprendiendo condicionado a la cantidad de información que se le está brindando y que el acceso ahora a la información es mejor. Entonces, ok, ¿cómo medimos eso? Porque la medición del conocimiento va más allá de que salgan bien o salgan mal en un examen, es qué factores asociados al rendimiento hay. Otro desafío que tenemos, la adaptación a la igualdad digital. Si bien se habla de democratización, ¿verdad?, de bases de datos, de información, todavía estamos lejanos de hablar plenamente de una igualdad digital. La igualdad digital concebida como la posibilidad que tiene la persona estudiante de sentarse plenamente a realizar ejercicios sin un límite de tiempo o sin temer de que la conexión a Internet le vaya a fallar. Porque ahorita estamos involucrando un chatbot digital procesal. ¿Qué es eso? Que piensen que ustedes se programa el chatbot con IA generativa y ustedes tienen sesiones de tú a tú, de coaching, por ejemplo, o simulaciones. Pensemos que sea un estudiante de recursos humanos, entonces le programamos un robot digital para que esa persona pueda hacer una entrevista simulada con ese robot. Eso funciona muy bien en el GAM, en el Gran Área Metropolitana de Costa Rica. Pero si nos vamos a las periferias, no funciona tan bien. ¿Por qué? Problemas de conexión, o el estudiante no tiene cámara en su computador, o el micrófono no le sirve. Entonces, ¿cómo estamos trabajando eso? Hay algunos programas que ya estamos desarrollando, como el de acceso digital que tiene la universidad, de brindar un computador, de hacer préstamos consensuados de computadores o tabletas. Pues ahí vamos. Todo es un, ¿verdad?, paso a paso. Y el gran desafío, ¿verdad? La implementación frente a lo que se llama currículum de herencia. Y es ese currículum con el cual crecimos nosotros, de lecciones magistrales, de lecciones de solo una persona transmitiendo la información. Ahora en tiempo real pueden haber hasta 5 métodos de transferencia de información hacia el estudiante. Esos canales hay que ponerlos a dialogar. Y como les decía, ¿verdad? El ejemplo de un problema frente a una solución, el problema que teníamos del uso de métodos de citación, también en trabajos finales de graduación. ¿Y cómo vinculamos todo esto? Charlas explicativas con usos apropiados de comandos para gestar revisiones de contenido y verificación de mecanismos de citación. Infografías, infovideos, podcasts, todo esto va nutriendo la IA generativa. Pero tiene que ser un trabajo multimedial holístico. No podemos pretender que el estudiante solo se siente en el chatbot y pregunte, ¿cómo cito bien en APA 7? ¿Cómo cito esto en Chicago de Houston? No. ¿Qué es lo que nosotros promovemos? Que el estudiante diga, a partir de la lectura que obtuve en este artículo cuartil 3, ubicado en la base EBSCO, necesito verificar si la cita, como la estoy referenciando en modelo Chicago de Houston, es correcta. Puedes indicarme los errores. No le estamos diciendo al estudiante que le diga al IA que le haga la cita, porque les hemos explicado que ese comando no es el generativo. El comando generativo es que le señale los errores y que usted lo adapte. Y esa última palabra, la adaptación,
es lo que nos lleva a este proceso, que como docentes y como curriculistas y como formadores tenemos que, pues, entender y revisar. Nosotros tenemos que verificar si todo tópico es adaptable a la inteligencia artificial generativa. Una vez que decimos, sí, sí es adaptable, pensemos, qué sé yo, mm, vamos a ver, la, las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y China, por poner un ejemplo. Entonces, una vez que nos damos cuenta de que sí se puede adaptar, tenemos que empezar a revisar bibliografía y nos vamos, ¿verdad? Bibliografía de hace 10, 15 años, ver cómo la adaptamos. ¿Para qué? Para entender qué es lo que yo deseo enseñar de ese tópico. A partir de eso, de ese, podemos generar un árbol de decisión, un árbol de problemas, etcétera. Vamos a poder segmentar los contenidos comprensibles para el estudiante. ¿Qué queremos entender de las relaciones? Relaciones diplomáticas, económicas, comerciales, etcétera. ¿Para qué? Para luego generar los procesos evaluativos. Y eso nos va a permitir modificar o repetir el ciclo. Sin embargo, si repetimos el ciclo, tenemos que evitar caer en un loop. Y ese loop es entendido como una generación constante de ¿qué? De mediciones. No saturemos a la persona estudiante de evaluaciones o no saturemos a la persona estudiante de exámenes retentivos. La educación también está variando hacia procesos de reflexión y cuestionamiento, no de retención como tal. Tenemos que proyectar también cuáles son las tendencias y los factores asociados al rendimiento, ¿verdad? Por ejemplo, una vez conversábamos con un docente. Varias estudiantes se quejaban de que todos los ejemplos eran de masculinos. El masculino ingeniero, el masculino que logra sacar un problema en la gerencia pública, el masculino que logra. Entonces le preguntamos al docente, mira, o sea, ¿por qué no hay una adaptación de los ejemplos? Es que esta es la primera vez que tengo tantas mujeres en ese curso. Entonces, y yo ya tengo diseñados mis ejemplos y ya tengo diseñado mi curso. Entonces, ahí es donde estamos cayendo en un loop. ¿Cuál es ese loop? No te preocupas por la población a la que le estás enseñando. Solo te preocupas por venir a dar algo que tenés 10 años brindando. Hay que evitar eso, ¿verdad? Luego, hay que generar análisis de las herramientas que estamos utilizando. Ustedes piensen en sus cursos, en su investigación, etcétera. ¿Qué herramientas están utilizando y cómo puedo yo llevarlas a un proceso de innovación en el aula? Para entender cómo se da un fenómeno de adaptación, estudio y cambio generacional en los procesos de formación. Ello que nos va a permitir al final revisar procesos, revisar el currículum como tal, nos va a promover también generar procesos de motivación estudiantil y en última instancia, que yo no sé últimamente las universidades por qué están, aquí en Costa Rica tenemos una palabra, rejegas, rejego es resistente, que no quiero, el tema de la retención académica. Tengo también hipótesis que van vinculadas a que cada vez, ¿verdad?, la educación superior pública se está viendo más socavada por recortes presupuestarios y entonces a las mismas universidades a veces no les motiva ni les interesa la retención académica por una sobrecarga o por una cantidad de personas que están saliendo graduadas y no se logran ubicar en empleos o fomento de empleabilidad, pero realmente como docentes tenemos la posibilidad de cambiar vidas para bien. Creo que esto es lo que nos permite también una reflexión en este ejercicio que hemos venido haciendo en los últimos 3, 4 años. Si nosotros no consideramos que estamos cambiando para bien la forma educativa, entonces mejor no seguir con ello. Algunas conclusiones rápidamente. Tenemos que dejar bien claro que la inteligencia artificial ya llegó para establecerse, ni siquiera para quedarse, ya está establecida. Limitarla, limitar su uso en el cuerpo estudiantil sería privar a los estudiantes de tener nuevas experiencias educativas, ¿verdad? Pensemos nosotros, vamos a ver, yo recuerdo en el 94, 95, cuando estaba en la escuela,
eh, el ingreso de las computadoras plenamente para el desarrollo de trabajos, el desarrollo de investigaciones. Limitarse a ello es que hoy día todavía siguiéramos investigando y redactando con pluma y papel, ¿verdad? O no tener interconectividad a Internet, ¿verdad? Entonces, ya la inteligencia artificial, ¿por qué ahorita todo el mundo habla de ella sin caer en falacias? Porque no la puedes limitar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Tenemos que comprender que hay que hacer una integración plena de la tecnología con humanidad, no con necesidad, porque tampoco podemos caer en el juego de que usemos inteligencia artificial gratis y luego a los 2, 3 meses le decimos a los estudiantes, ahora no podemos seguir porque tenemos que pagar. Les creamos esa necesidad y ahora vean a ver cómo la pagan. No, por eso es importante que las universidades, cuando se promueve este ejercicio, deben contar con recursos plenos para democratizar ese acceso al estudiante. El estudiante no se le puede limitar ya una vez que usted empiece con esto, el ejercicio, porque limitárselo sería entonces estar coartando también su acceso democrático a fuentes nuevas de tecnologías de información y comunicación. Y lo más importante también es generar educación e investigación con sentido pedagógico, que haya atrás una pedagogía de uso bien sólida y fuerte para evitar desde sesgos hasta la desmotivación académica. Finalmente, el reto está en cuestionarnos plenamente y hacernos la pregunta, y eso lo dejo ahí para la discusión, para su reflexión, etcétera. ¿Cómo vamos a liderar ese cambio desde la conciencia pedagógica, el compromiso institucional y la esperanza de que educar sigue siendo un acto profundamente humano? Eso ha sido la presentación del día de hoy. Muchas gracias por este espacio. Espero que pues les sirva para la reflexión, el análisis y desearles una muy linda tarde y un lindo proceso de transformación digital. Muchas gracias, Manuel. ¿Tienes un tiempito para hacer comentarios, preguntas, para dar la palabra a los colegas, sí? Colegas, queda ofrecida la palabra para hacer algún comentario, pregunta, alguna reflexión, lo que ustedes estimen. Yo tengo una pregunta que no es, apunta a lo que tú presentaste, va un poquito por fuera. Eh, cuando te estabas presentando, también se me presentó como el dilema de que en cada una de nuestras disciplinas y de las profesiones que formamos, también desde el punto de vista del ejercicio de esa profesión, la inteligencia artificial tiene un impacto. Lo que creo yo que pronto nos va a obligar también a introducir dentro del currículo cursos o algún tipo de abordaje para enseñar a los estudiantes cómo aplicar la inteligencia artificial en el ejercicio de su propia profesión también. O sea, así como los profesores tenemos que aprender a incorporarla para lo que hacemos, para hacer mejor nuestra docencia, eh, en los currículums también vamos a tener que empezar a, a, a explicitar e intencionar esa formación porque me da la impresión que si no se enseña con una cierta intencionalidad y cierta sistematicidad, no aseguramos que los estudiantes, por el simple hecho de usarlas como herramientas para guiar su proceso de enseñanza-aprendizaje, puedan necesariamente aprender a usar la herramienta artificial con propósitos más o más generales o más específicos del ámbito de su desempeño profesional. Disculpa que te ponga una pregunta un poquito al margen de lo que tú planteaste, pero creo que también es una invitación interesante para reflexionar. No, totalmente. Vamos a ver, yo antes de educador soy politólogo y todos los días me hago la misma consulta, de verdad. Trabajado con autoridades del país y
Ya están utilizando la inteligencia artificial para hacer discursos. Es más, ahorita tenemos una investigación con la Universidad de Tecámac en México, y estamos agarrando discursos, incluidos de expresidentes chilenos, para detectar cuántos de ellos han sido generados con inteligencia artificial, ¿verdad? Eh, ¿Es eso malo? ¿Es eso correcto? ¿Es incorrecto? No lo sé, ¿verdad? No lo sé. Al fin y al cabo, la humanidad debe aprovechar la tecnología en función de su desarrollo propio y su desarrollo máximo, ¿verdad? Pensemos la tecnología que desarrollaron los egipcios en su momento y que era súper avanzada para la época, los sumerios en su momento, ¿verdad? Los mayas, los aztecas, las precisiones que tenían para medir la calendarización. El concepto de inteligencia artificial va a depender muchísimo de cómo, como individuos, como seres humanos, trabajemos y la abordemos como tal. Hoy tenemos inteligencia artificial atacando pueblos o generando defensa de pueblos, ¿verdad? Como lo vemos en el otro lado del planeta. Ya ni son seres humanos que están disparando, ¿verdad? Son programaciones que están haciendo disparos y que están acabando con miles de vidas. Entonces, que el estudiante, la persona estudiante en formación tiene que entender que la carrera que está cursando probablemente en 5 o 10 años vaya a cambiar plenamente. Sí, lo que tenemos que involucrar ahí es, ok, ¿hacia dónde va ese cambio y cómo yo me beneficio y beneficio a los demás de ese cambio? Ese es uno de los retos que tenemos. Y lo otro es también dejar de lado el temor, y eso se lo decía a unos colegas de España, dejar de lado ese temor de que nosotros como científicos sociales vamos a desaparecer. O sea, yo no lo creo, ¿verdad? Yo no lo creo. Eh, Tampoco es que me esté revalorizando frente al escenario de una utopía de la gestión plena, pero lo que yo sí creo en esta línea es que entre más entendamos las bondades de la inteligencia artificial, no para que nos ayude a realizar ejercicios, sino para nutrir el conocimiento, creo que vamos por buen camino. Eh, Se finalizó con esto y una vez que le comentaba a un estudiante, ¿ustedes se acuerdan cuando utilizábamos las enciclopedias, ¿verdad? Que nos vendían en catálogos y que perfecto, la comprábamos, la regalaban para Navidad, que era un regalazo. A los 6 meses ya esa enciclopedia estaba obsoleta. Entonces, desde una lógica, ¿verdad? Del tema del gasto en que incurrían nuestros padres o familiares al regalarnos eso, el gasto ambiental de esas impresiones de tomos de hasta 3.000 páginas, etcétera, para que a los 6 meses hubiera que hacer otra inversión enorme en comprar el material actualizado y que al rato la actualización fuera una palabra o fuera una frase, ¿verdad? Que cambiaba todo. Me acuerdo, por ejemplo, o pensemos cuando la NASA quita a Plutón de planeta. Todas las enciclopedias tuvieron que cambiar nada más eso, ¿verdad? Entonces, esos gastos ahora son mucho más loables con el uso de la inteligencia artificial en tiempo, pero también tenemos que cuestionarnos cuánto le cuesta al planeta estar nutriendo inteligencia artificial, cuánta agua le cuesta un prompt, cuánta energía eléctrica le cuesta. Entonces, ahí es donde las profesiones del futuro deben de comprender los mecanismos de solución a esas alternativas. Y eso es lo que yo creo que tenemos que trabajar, porque la inteligencia artificial no nos va a decir cómo ahorrar más agua, cómo sembrar más árboles, cómo utilizar, por ejemplo, lo que estaba, que fui hace 3 meses al desierto de Atacama, el tema del fast fashion. La inteligencia artificial no te va a decir cómo bajar el consumo. Eso es un trabajador social, un sociólogo, eso es un economista que te va a decir desde la teoría tal, podemos abordar este fenómeno, podemos entender este fenómeno, cómo hacemos desde la lógica fiscal para frenar esto que está sucediendo aquí en Chile, que nos estamos llenando de ropa de Asia, que la gente ya no usa solo porque lo usó 3, 4 veces y ya no la quiere volver a ver. La inteligencia artificial no te dice cómo entender esos fenómenos. Entonces las profesiones del futuro tienen que entender los fenómenos en cambios generacionales que cada vez se van haciendo más marcados con recursos más limitados, ¿verdad? Y tú tienes, o sea, te lo pregunto
por el tema más de la gobernanza a nivel más institucional, más macro, porque la, te lo digo porque conversamos previamente y tú me decías que también estás trabajando en ese ámbito. Esto uno lo puede pensar que los profesores pueden ir tomando conciencia e introducir estos cambios de uso de inteligencia artificial a nivel micro, a nivel de su gestión individual. Pero me imagino que las universidades también, y debes conocer experiencias que lo tienen que abordar a nivel macro, digamos, y a nivel de política universitaria. ¿Tienes conocimiento o tienes algunos ejemplos de casos en que se esté abordando a nivel ya macro de política universitaria y cómo es más o menos eso? Exacto. Por ejemplo, desde nuestra experiencia en la Universidad Estatal de Distancia, ya existe un manual ético de uso de inteligencia artificial aprobado por Consejo de Rectoría, ¿verdad? También en ese tema de la democratización y del acceso, ya se está generando la licitación de un cartel de compra pública de inteligencia artificial, ¿verdad? Para que todas las personas del cuerpo docente y cuerpo estudiantil tengan acceso a esto, y no solo para ellos, sino también para la generación de investigación. En la Universidad de Costa Rica, la otra universidad que brindo servicio, ya se están, por ejemplo, haciendo estructuras para que los cuerpos docentes aprendan y entiendan cómo utilizar la inteligencia artificial generativa y adaptativa. Ahí se está trabajando la otra en sus estructuras curriculares. En Costa Rica, y todavía si lo llevamos más macro, en Costa Rica, ¿verdad? El CONARE, que es como el crush que tienen ustedes allá en Chile, ¿verdad? El cuerpo de universidades que se reúnen como tal. Ya la Comisión Nacional de Rectores de las universidades estatales no solo aprueba un uso apropiado de la inteligencia artificial, sino que genera una política de inteligencia artificial en la educación superior. Y si lo llevamos todavía más macro, ¿verdad? El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica desarrolla lo que es un manual de uso de inteligencia artificial con sentido humanista en todo, no solo el cuerpo ministerial, sino en la educación como tal. Otros casos que se están vivenciando ya en México, la UNAM también tiene ya toda una estructura de reforzamiento ético sobre el uso de la inteligencia artificial. Investigaciones que se están desarrollando actualmente, pues bueno, yo estoy liderando tres investigaciones que van desde este marco político, discursivo, marco educativo y marco de gobernanza participativa del uso de la inteligencia artificial. También la Universidad de San Carlos en Guatemala está desarrollando un proceso de cómo involucrar la inteligencia artificial hacia la extensión universitaria. Aquí en Costa Rica vemos ese modelo y también adaptamos este proceso. Y entonces, ¿qué hacemos? Aquellas personas que tienen emprendimientos, pero que nunca llegaron a las universidades, que no tienen el dinero para costearse, qué sé yo, desde un logo, desde un libro de marca, etcétera, ¿cómo hacerlo con IA? ¿Cómo trabajarlo con IA generativa? La Universidad de Tarapacá y también el Observatorio de Políticas Públicas Regionales de Chile están trabajando. Hay un especialista, el doctor Iván Godoy, en el norte de Chile, que está trabajando bueno, no está trabajando, ya lo publica, un modelo, el modelo de Godoy Flores, que es un modelo de gobernanza participativa de la inteligencia artificial y que nos permite analizar a través de un semáforo, ¿verdad? Cómo está la institucionalidad adaptándose a estas nuevas exigencias de la inteligencia artificial. En Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, también se está trabajando el tema del acceso a la inteligencia artificial y la pregunta que se hacen, ¿estoy nutriendo al estudiante o estoy nutriendo empresas de terceros con las bases de datos que le estoy dando todos los días de información? Entonces, hay esfuerzos muy interesantes en la región por estas adaptaciones, esfuerzos que van desde la investigación hasta ya decisiones políticas como tal, y la gran discusión que se tiene ahora, ¿verdad? Al menos aquí en Costa Rica, que lo vemos es el próximo año las elecciones y uno de los componentes que se están demandando fuertemente es qué va a pasar con la inteligencia artificial, no solo en la educación superior, sino en el sistema educativo como tal. Ya se le está exigiendo a las candidaturas que hablen del tema. Entonces, hacia eso vamos. Y estoy totalmente seguro que en 2030, 5 años después de esta charla, o estamos totalmente inmersos ya con el uso de la IA, ¿verdad? O quien no lo esté, va a estar, como lo habíamos hablado al inicio, en una obsolescencia programada.
Las universidades tienen que entender que esto de verdad ya se está estableciendo en el entorno educativo. Y los docentes, quien no logre adaptarlo, quien no logre adaptarse, no quiero sonar maquiavélico en decir que es mejor ser temido que ser amado, pero hay que hacer una conciencia práctica sobre el ejercicio. Es como que pretendamos como docentes que nuestros estudiantes no nos entreguen los trabajos hechos en computadora y todavía exigirles que lo hagan a lápiz y papel. Pero entonces hay que reflexionar un poco sobre eso. Bien, colega, si no tienen preguntas o comentarios, yo creo que ya estamos llegando al final entonces de esta charla. Quiero dar las gracias a Manuel Vargas por su gentileza, por su también interesante trabajo. Eh, Ojalá que como decía recién, esas rutas del destino de repente te puedan traer por estas tierras de nuevo. Eh, Solo agradecerte, ¿no? Desearte que tengas también un buen fin de semana. Muchas gracias, colega, que estén muy bien. Nosotros nos vemos la próxima semana en la siguiente charla del CAT, que parte del inicio de un curso de metodología de la investigación en docencia universitaria. Muchas gracias. Hasta luego, muy amables.